Luisa siente que el aire se vuelve más denso cada vez que Tomás cruza el umbral de la casa pequeña. Su sola presencia remueve recuerdos que había intentado sepultar bajo capas de silencio y de aparente resignación. Pero el silencio de Tomás, esa negativa obstinada a revelar por qué ha regresado al valle, se convierte en un peso insoportable para ella. No es solo el miedo a lo que pueda traer, es la vergüenza de un pasado que nunca cicatrizó. El rostro de Luisa, interpretado con esa mezcla de fragilidad y fuerza por Loren Mairena, se oscurece a cada paso, como si los muros que la rodean comenzaran a cerrarse poco a poco sobre su conciencia. El día comienza con un ambiente extraño. Mercedes y Alejo notan la tensión en el aire, pero lo que nadie imagina es que Tomás, sin previo aviso, va a dejar caer una confesión que no es explicación sino provocación. Cuando frente a ellos admite que sí, que robó en aquel comercio del valle y que, si se presentara la ocasión, lo volvería a hacer, el tiempo parece detenerse. Alejo lo mira incrédulo, Mercedes se lleva una mano al pecho, y Luisa siente un escalofrío recorrerle la espalda. No se trata del robo en sí, ni de la pérdida material, sino del descaro con el que Tomás reconoce no arrepentirse. Esa frialdad le recuerda al hombre que conoció años atrás, el mismo que se deslizó en su vida para desordenarlo todo. Mientras tanto, lejos de esas tensiones, en la casa de los Gálvez de Aguirre, José Luis intenta mantener el control de una situación que se le escapa entre los dedos. El mayordomo, siempre fiel, siempre servicial, ha cargado con demasiados secretos, pero esta vez su misión parece más clara que nunca: consolidar el enlace entre Irene y Leonardo. Su voz, cargada de autoridad disfrazada de cariño paternal, se eleva al hablar con su hija, a quien advierte de que no puede rechazar esta proposición. Sabe que un desaire provocaría un escándalo que mancharía el apellido de la familia, y José Luis, atrapado en esa lealtad asfixiante hacia los Gálvez, no quiere cargar con la mancha de un fracaso. Irene, sin embargo, aprieta los puños, porque siente que su vida le pertenece cada vez menos. El contraste aparece cuando Leonardo, lejos de someterse al mandato de su padre don Hernando, se inclina hacia Bárbara y le asegura que no piensa casarse con Irene. Sus palabras son un bálsamo para ella, pero también una promesa peligrosa. Bárbara lo escucha con los ojos humedecidos. Sabe que los Hernando han conseguido siempre lo que se proponen, y teme que la presión de la familia lo arrastre. Leonardo insiste, convencido de que encontrará la manera de poner fin a esta locura, de evitar que su destino sea dictado como si fuera un peón en el tablero de sus padres. Y aún así, Bárbara no consigue sofocar el miedo que la corroe, porque la historia del valle enseña que desafiar a los poderosos nunca sale gratis. En otro rincón, Adriana recibe una noticia que sacude sus cimientos. Rafael, con esa mezcla de orgullo herido y dolor contenido, le confiesa que Úrsula fue la asesina de Julio. Las palabras caen como piedras en el corazón de Adriana. La Salcedo queda paralizada, incapaz de reaccionar. Un torbellino de pensamientos se agolpa en su mente. La traición, la cercanía de Úrsula, la sensación de que pudo haber hecho algo para evitar ese desenlace. La culpa se instala en sus hombros, y en un momento de vulnerabilidad se lo confiesa a Luisa. Es entonces, justo cuando el velo de la intimidad se rompe, que Úrsula aparece como una sombra inesperada. Su irrupción interrumpe cualquier intento de Adriana por recomponerse. El peligro está demasiado cerca, demasiado tangible. Úrsula, fría y calculadora, prosigue con sus maniobras. No solo mantiene la presión sobre Ana, la única testigo capaz de delatarla, sino que va un paso más allá. La bolsa de dinero que entrega a la doncella no es una ayuda para su familia, como había querido hacer creer. Es el pago anticipado, la recompensa que deben quedarse los asesinos a cambio de la cabeza de Ana. Con un solo gesto, Úrsula deja claro hasta dónde está dispuesta a llegar para silenciar el pasado. Ana, atrapada entre el miedo y la impotencia, se convierte en un reflejo de la tragedia. Un peón en un juego en el que la única regla es sobrevivir. Y en el centro de todo este laberinto, Luisa sigue sintiendo cómo el pasado la devora. El eco de la confesión de Tomás retumba en su memoria, las palabras de Adriana se enredan con sus propios fantasmas, y el peso de un secreto aún no revelado amenaza con arrastrarla a un abismo del que tal vez ya no pueda salir. El eco de la confesión de Tomás continúa vibrando en la memoria de Luisa como una campana que no deja de sonar. Aunque sus labios se cierren y sus ojos traten de esquivar la mirada de Alejo y Mercedes, dentro de ella la tormenta es feroz. Porque lo que más la hiere no es el delito en sí, sino la indiferencia. Esa frialdad con la que Tomás afirma que volvería a robar si tuviera ocasión la arroja de golpe al pasado,
a noches de insomnio donde se preguntaba quién era realmente ese hombre que se coló en su vida y que ahora, con el paso de los años, regresa como un fantasma que se niega a desaparecer. Mientras Alejo intenta recomponerse y busca palabras que no llegan, Luisa abandona la estancia con el rostro desencajado. Sus pasos resuenan en el pasillo como si quisiera huir, pero sabe que no hay huida posible. El valle entero parece conspirar para recordarle aquello que más desea olvidar. En su habitación, sentada frente al espejo, se observa con una mezcla de rabia y tristeza. Cada arruga, cada sombra bajo los ojos le parece el reflejo del peso de sus culpas. ¿Qué sentido tiene luchar contra lo inevitable? Parece preguntarse en silencio. Al otro lado del pueblo, la maquinaria de los Gálvez se mueve con una precisión implacable. José Luis, fiel a don Leopoldo e Isabel desde hace décadas, se convierte en el engranaje perfecto de un plan que busca sellar la unión de Irene con Leonardo. Reunido en privado, revisa los detalles con una seriedad casi militar. Su hija lo escucha, pero dentro de Irene arde una rebeldía silenciosa. No quiere casarse, no quiere que su vida sea moneda de cambio ni tampoco convertirse en rehén de un apellido. Sin embargo, la amenaza de un escándalo la paraliza. La voz de José Luis no es solo la de un padre, es la de un hombre que conoce demasiado bien lo que ocurre en los pasillos del poder. Leonardo, por su parte, se aferra a Bárbara como quien se agarra a un clavo ardiendo. Cuando le asegura que no se casará con Irene, sus palabras tienen la intensidad de un juramento, pero también la fragilidad de un deseo enfrentado a la realidad. Bárbara lo escucha y lo abraza, pero en su interior sabe que el tiempo juega en contra. Los padres de Leonardo no se detendrán hasta lograr que esa boda se celebre, y ella teme que la promesa que ahora le reconforta termine siendo solo un recuerdo doloroso. Las lágrimas que guarda en secreto cada noche son el precio de ese amor que se sabe amenazado. En otro rincón, Rafael da un paso que no tiene marcha atrás. Contarle a Adriana que Úrsula fue la asesina de Julio es abrir una herida que estaba oculta, pero que ahora supura con fuerza. Adriana lo mira con los ojos abiertos de par en par, y un nudo en la garganta le impide responder de inmediato. La imagen de Úrsula, que tantas veces creyó un apoyo ambiguo, se transforma en la de una enemiga mortal. Y lo que más la atormenta no es solo la traición, sino la certeza de que ella, Adriana, pudo haber hecho algo para cambiar aquel destino. La culpa se clava en su piel como un hierro candente, y necesita compartirlo. Busca a Luisa, y entre susurros quebrados le confiesa que no deja de pensar que podría haber evitado la tragedia. Pero justo en ese momento, como si el destino jugara con ellas, Úrsula aparece. Su figura recortada en la puerta corta el aire. Adriana siente que la respiración se le congela. Luisa, que aún no se ha recuperado del golpe de Tomás, percibe en esa irrupción un peligro nuevo. Úrsula sonríe, pero en su sonrisa hay veneno. Y aunque no diga nada, su sola presencia es una advertencia. Ella controla el juego, y cualquiera que intente desafiarla terminará pagando el precio. Esa misma noche, Úrsula se reúne con Ana. La joven doncella, convertida en testigo incómoda de lo ocurrido con Julio, vuelve a caer en la telaraña de su verduga. Úrsula le entrega una bolsa con dinero, pero la claridad de sus palabras hiela la sangre. Ese dinero no está destinado a la familia de Ana, como un acto de caridad, sino a los asesinos que se encargarán de silenciarla para siempre. Ana siente cómo las piernas le tiemblan, pero logra mantener la compostura. En sus ojos se refleja el terror, y la certeza de que ya no puede confiar en nadie. Cada paso que da dentro de la hacienda la acerca más a un destino del que no sabe cómo escapar. En paralelo, Luisa, desde su cuarto, se siente más sola que nunca. El eco del pasado con Tomás, la confesión de Adriana, la amenaza silenciosa de Úrsula, todo se mezcla en un torbellino que amenaza con destruirla desde dentro. Se pregunta si algún día podrá liberarse de esas cadenas invisibles que la atan al dolor. Y, sin darse cuenta, llora en silencio, dejando que las lágrimas recorran un rostro marcado por años de secretos y culpas. La noche cae sobre el valle y con ella una calma engañosa que apenas consigue disfrazar la agitación que bulle en cada uno de los personajes. Las velas iluminan los pasillos de la casa grande, pero la penumbra acentúa las sombras interiores que cada cual lleva dentro. José Luis, sentado en su despacho, repasa una y otra vez los planes para la unión entre Irene y Leonardo. En su rostro se dibuja la determinación de alguien que cree estar actuando por el bien de todos, pero en su interior arde un temor más íntimo. La posibilidad de que su lealtad de décadas hacia los Gálvez termine en fracaso. Su vida entera ha estado marcada por ese apellido,
y ahora siente que todo podría venirse abajo si Irene decidiera rebelarse. Irene, mientras tanto, atraviesa un conflicto feroz. Escucha las palabras de su padre con el peso de una sentencia, pero en su corazón late un grito de libertad. No quiere convertirse en moneda de cambio ni en esposa impuesta. En sus noches solitarias, piensa en cómo sería su vida si tuviera la valentía de romper con todo y huir. Sin embargo, cada vez que recuerda la mirada férrea de don Leopoldo, el juicio implacable de Isabel, y ahora la presión directa de José Luis, se convence de que escapar sería imposible. La angustia se convierte en una cárcel invisible que la aprisiona con más fuerza que los muros de cualquier hacienda. Al mismo tiempo, Leonardo busca fuerzas en el amor que siente por Bárbara. En sus encuentros secretos, le repite que no se casará con Irene, que hará lo que haga falta para romper los planes de sus padres. Bárbara lo escucha con emoción, pero también con un miedo difícil de ocultar. Porque conoce demasiado bien el poder que los Hernando ejercen en el valle. Tus padres siempre consiguen lo que quieren, le susurra una noche con lágrimas en los ojos, y Leonardo le promete que luchará contra ese destino impuesto. Pero ambos saben que las promesas, en Valle Salvaje, se enfrentan siempre a un precio cruel. En medio de estas tensiones, Rafael decide confiar en Adriana con la verdad sobre Úrsula. La revelación ha abierto un abismo en la relación de la joven con la mujer que hasta ahora había visto como una figura ambigua, casi maternal. Adriana siente que el suelo se quiebra bajo sus pies. La idea de que Úrsula pudo asesinar a Julio no solo la horroriza, la hace sentirse culpable. Podría haber hecho algo, le confiesa más tarde a Luisa con voz rota. Podría haber cambiado ese destino. Luisa la abraza, pero sus brazos también tiemblan, porque ella misma arrastra culpas antiguas que no se atreve a pronunciar. Es entonces cuando Úrsula entra en la sala. El silencio es absoluto. Adriana se queda paralizada. Luisa intenta recomponerse, pero la sonrisa de Úrsula lo destruye todo. Hay en su expresión un aire de triunfo, de control absoluto. No necesita palabras para imponer miedo, su mera presencia basta. Adriana baja la mirada, sintiendo que su corazón late con fuerza desbocada. Úrsula se acerca con calma, acaricia distraídamente el respaldo de una silla y, con voz suave, cambia de tema como si no hubiera percibido la tensión. Pero ambas saben que su llegada ha sido calculada. Un recordatorio de que ella ve, escucha y decide. Ana, atrapada en el epicentro de esta tormenta, vive una de sus noches más aterradoras. Úrsula la llama a solas y le entrega una bolsa de dinero. La doncella, al principio, cree que es un gesto de ayuda, un alivio para la pobreza de su familia. Pero las palabras de Úrsula cortan como cuchillos. Esto no es para los tuyos. Es para los que se ocuparán de ti. Ana comprende de golpe que no es un soborno, sino una sentencia. El dinero no es caridad, es el precio de su vida. Sus manos tiemblan al sostener la bolsa, y la habitación parece girar a su alrededor. El rostro de Úrsula, iluminado a medias por una vela, adquiere tintes demoníacos a los ojos de la joven. Ana sabe que debe actuar, pero el miedo la paraliza. En paralelo, Luisa se encierra en su cuarto. La confesión de Tomás sigue retumbando en su interior. Lo conoció en otro tiempo, creyó en él, y ahora lo ve transformado en alguien capaz de reconocer un robo sin remordimientos. Esa frialdad le recuerda sus propias decisiones pasadas, los caminos que eligió y que la llevaron a vivir con un secreto que nunca pudo compartir del todo. Mientras aprieta un pañuelo contra sus labios, siente que el pasado se cierne sobre ella como una losa imposible de levantar. El valle, esa tierra hermosa y cruel, parece alimentarse de secretos y silencios. José Luis maquina, Irene se angustia, Leonardo desafía, Bárbara teme, Rafael acusa, Adriana se culpa, Úrsula manipula, Ana tiembla y Luisa se desmorona. Cada uno de ellos, atrapado en su propia batalla, no imagina que el próximo amanecer traerá nuevas revelaciones, y que el peso de los secretos será cada vez más insoportable. El amanecer se abre paso en el valle con una luz fría, casi metálica, que apenas suaviza el peso de la noche anterior. En la casa pequeña, Luisa decide que ya no puede seguir callando. Ha pasado horas en vela, con el eco de las palabras de Tomás rebotando en su mente. Lo volvería a hacer. Esa frase, repetida en su memoria, no le permite respirar. Baja las escaleras y lo encuentra en el patio, encendiendo una hoguera para calentar agua. El simple gesto cotidiano se convierte en el telón de fondo de una confrontación inevitable. Con voz quebrada pero firme, Luisa le exige explicaciones, no sobre el robo, sino sobre su silencio,
sobre las razones que lo han traído de nuevo al valle. Tomás levanta la mirada y, por un instante, en sus ojos aparece un destello de humanidad, pero enseguida lo cubre con la máscara de la arrogancia. Se limita a decir que no tiene nada que justificar, que su vida es asunto suyo. Luisa siente que esas palabras la atraviesan como cuchillos, porque no solo hablan de un pasado compartido, sino de una herida que nunca cicatrizó. Sus manos tiemblan, pero no retrocede. El dolor se transforma en rabia y le recuerda, con voz temblorosa, que su regreso no es una casualidad. Tu presencia me está destrozando la vida, y lo sabes. Tomás no responde. Su silencio, una vez más, la hunde en la desesperación. Mientras tanto, en la hacienda de los Hernando, los preparativos para el supuesto compromiso avanzan. Don Hernando habla con orgullo del futuro enlace, mientras Isabel aguarda con la satisfacción fría de quien ve cumplirse sus planes. Irene, atrapada en esa maquinaria, apenas puede respirar. La presión de José Luis se suma a la de sus padres, y siente que la decisión ya no le pertenece. En su cuarto, aprieta con fuerza un pañuelo y llora en silencio, preguntándose cómo escapar sin arrastrar a todos en un escándalo que sacudiría el valle. En otro rincón, Leonardo se aferra a Bárbara. La abraza con desesperación, como si temiera perderla de un momento a otro. Le promete que encontrará una salida, que no permitirá que lo casen con Irene. Bárbara lo escucha con el corazón dividido. Quiere creerle, pero en su interior siente que el destino ya está escrito. Tus padres nunca pierden, susurra entre sollozos, y Leonardo, apretando los dientes, promete que esta vez será distinto. Pero esa promesa resuena como un eco frágil, porque en el valle los deseos personales siempre terminan aplastados por el peso de las decisiones familiares. En la casa de los Gálvez de Aguirre, Rafael observa a Adriana con preocupación. Desde que le confesó que Úrsula fue la asesina de Julio, ella no ha dejado de mostrar signos de culpa. La joven se encierra en sí misma, reviviendo cada momento en que pudo haber cambiado el curso de los acontecimientos. Una noche, incapaz de soportar más, le confiesa a Luisa que siente que tiene sangre en sus manos, aunque no haya empuñado un arma. Sus palabras son un desgarro, un reflejo de una conciencia atormentada. Y justo cuando la atmósfera se carga de dolor, la figura de Úrsula vuelve a irrumpir. Su entrada repentina es como un golpe seco. Adriana palidece, Luisa se estremece, y la tensión se corta como un cuchillo. Úrsula, mientras tanto, sigue con su juego macabro. Llama a Ana y le recuerda con frialdad que su silencio es la única moneda de cambio. La doncella intenta encontrar valor para responder, pero sus labios se paralizan. La bolsa de dinero arde entre sus manos como una prueba de su condena. Comprende que ya no es una simple testigo. Se ha convertido en la presa de un depredador que no descansará hasta verla desaparecer. La desesperación la consume, y esa noche apenas logra conciliar el sueño, escuchando cada crujido de la madera como si fueran pasos acercándose a su lecho. En la intimidad de su habitación, Luisa intenta recomponerse, pero el peso del pasado la vence. El recuerdo de Tomás, de su mirada desafiante, de sus palabras crueles, la atormenta. Se pregunta si acaso merece la paz que tanto anhela, o si está condenada a arrastrar para siempre las cadenas de aquel vínculo roto. Cuando cierra los ojos, las sombras del ayer vuelven con fuerza. Noches de discusiones, secretos compartidos, promesas rotas. Y ahora, su regreso ha abierto la herida más dolorosa. Mientras tanto, Rafael no deja de vigilar a Adriana. La observa en silencio, temiendo que la culpa la devore, y se promete a sí mismo que no permitirá que Úrsula gane esta batalla. Pero sabe que el camino será largo y lleno de obstáculos, porque Úrsula no solo manipula, sino que elimina todo lo que amenaza su control. Y Ana, frágil y sola, está en el punto de mira. En el valle, cada amanecer parece anunciar un nuevo tormento. Luisa frente a Tomás, Irene atrapada por su destino, Leonardo prometiendo imposibles, Adriana hundida en la culpa, Úrsula manejando los hilos y Ana acechada por la muerte. El capítulo avanza como una sinfonía de tragedias entrelazadas, donde cada nota resuena en la otra, preparando el terreno para una explosión inevitable. La jornada avanza con un aire cargado de presagios. Irene siente que el tiempo corre en su contra. Los preparativos para el supuesto compromiso con Leonardo se convierten en cadenas invisibles que la arrastran hacia un destino que no ha elegido. Camina por los pasillos de la hacienda como un fantasma, sin apenas mirar a nadie, consciente de que su voz ya no cuenta. José Luis, convencido de actuar por el bien de la familia,
refuerza su presión con palabras que parecen cuchillos. Un escándalo arruinaría todo. Irene se estremece porque no se trata solo de una advertencia, sino de una amenaza velada. Leonardo, sin embargo, arde en una rebeldía que lo empuja a desafiarlo todo. Frente a Bárbara, le promete una vez más que no permitirá la boda. Mis padres no decidirán por mí, insiste con los ojos encendidos. Bárbara lo escucha y, por primera vez en días, se atreve a creerle. Pero sabe que esa determinación lo enfrentará a un poder que ha quebrado a hombres más fuertes que él. Y aún así, en el abrazo que comparten, sienten que esa resistencia es la única chispa de esperanza que les queda. En otro rincón, Luisa atraviesa el día con el alma desgarrada. La confrontación con Tomás la ha dejado vacía, como si cada palabra no dicha hubiera cavado un hueco en su pecho. Lo observa en silencio, consciente de que su regreso no es casual, de que trae consigo un secreto que podría arrastrarla a la ruina. Y lo que más la atormenta es no saber si podrá resistir una nueva caída. En el espejo, apenas reconoce a la mujer que fue. Ahora solo ve un reflejo marcado por la culpa y el miedo. El pasado se aferra a ella con fuerza, y cada vez le resulta más difícil respirar. Adriana, mientras tanto, vive la revelación de Rafael como una pesadilla interminable. Saber que Úrsula asesinó a Julio la ha hundido en un mar de culpa que no le permite descansar. Cada rincón del valle le recuerda a la víctima, cada gesto de Úrsula le provoca escalofríos. Busca consuelo en Luisa, pero ambas comparten la misma fragilidad, y en medio de esa confesión compartida, la presencia repentina de Úrsula irrumpe como un rayo. Su sonrisa gélida se clava en sus almas como una advertencia. Ella sigue siendo la dueña del juego. Ana, aterrorizada, guarda la bolsa de dinero que Úrsula le ha entregado. Sabe lo que significa, es el precio de su silencio eterno. Esa noche, en su cuarto, abraza el saco como si fuera una prueba de condena y llora en silencio, consciente de que sus días podrían estar contados. El miedo la consume, y el valle se convierte en una prisión sin salidas. Mientras tanto, Rafael se promete no dejar que Adriana se derrumbe. La observa con ternura y con rabia contenida, jurando que no permitirá que Úrsula destruya lo que queda de su mundo. Pero sabe que la lucha será desigual, porque Úrsula no se detendrá ante nada. La tensión en el aire es insoportable. Cada mirada, cada gesto, cada palabra no dicha, parece anunciar que algo terrible está a punto de suceder. Al caer la noche, Luisa se asoma a la ventana y contempla la oscuridad que cubre el valle. Siente que está atrapada en un laberinto sin salida, donde los fantasmas del pasado y las amenazas del presente se entrelazan para asfixiarla. Sus manos tiemblan, su respiración se agita, y comprende que su vida ha quedado marcada para siempre por la sombra de Tomás. En ese silencio, una lágrima resbala por su mejilla. No es solo dolor, es también la certeza de que el pasado, tarde o temprano, exige cuentas. El capítulo cierra con esa sensación de vacío y amenaza. Irene atrapada, Leonardo rebelde, Luisa quebrada, Adriana culpable, Úrsula implacable, Ana condenada. El Valle Salvaje no ofrece respiros. Es un escenario donde cada secreto se convierte en un arma y cada silencio en una sentencia.